Hermanos, Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos todos hoy el día de hoy? Bendecidos, amén. Es hermoso, hermanos, poder escuchar todas sus voces ahí atrás cantando y alabando. Y obviamente, pues, Jefe creo que hizo un muy buen trabajo de los músicos, los cantantes. Y esa última canción siempre me habla directamente a mí en lo personal, en lo espiritual. Porque eso es lo que fuimos creados a hacer, hermanos, de adorar. Y esa canción yo creo que adora y alaba a Dios. Y bueno, pues hoy voy a poder compartir, tengo la bendición de compartir el mensaje con todos ustedes, pero antes de compartir me gustaría reconocer o darle gracias a todos los hermanos y hermanas que apoyaron el evento de las mujeres ayer, el día de ayer. Si no se dieron cuenta, hermanos, las hermanas se juntaron en el anexo. Yo creo que Dios usó toda la música, el mensaje para bendecir a las mamás, ¿verdad? A las esposas, a las madres. Y si no se pudo registrar, prepárate para el siguiente evento, ¿verdad? Porque vamos a seguir teniendo eventos. Recuerda que en nuestra iglesia, hermanos, tenemos eventos. ¿Por qué? Porque la comunidad, el economía es muy importante y queremos darle la habilidad para que se unan con los otros hermanos o con las otras hermanas para poder disfrutar de un tiempo de recibir un mensaje. Gracias otra vez a todos los hermanos y hermanas que ayudaron a armar las mesas y desarmarlo después y servir. Y vi varios hombres y mujeres también ayudando con café y cosas así durante el evento. Muchas gracias por su corazón, por su servicio. Y hoy vamos a meternos en la palabra. Me gustaría que se pongan de pie, me acompañen al libro de Hechos. En español dice Hechos de los Apóstoles. A lo mejor en tu Biblia dice eso. En los Hechos, hermanos, son los hechos, lo que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, después que regresó al Padre. Y vamos a enfocarnos en el capítulo 3, versículo 1 a 10. Dice la palabra de Dios en versículo 1. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. ¿Cuál es la hora de la oración de TFC en español? Las 9 de la mañana los sábados. Junto a la puerta llamado Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. ¿Un día has esperado recibir algo de parte de Dios? ¿Sí? O a lo mejor no, ¿verdad? Tienes todo lo que necesitas. Yo sí. Yo he esperado a Dios, que Dios me responda cuando yo le diga: hey, Dios, necesito algo. Entonces, dice Pedro: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna, sentando junto a la puerta llamado Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, primeramente por la vida, Señor, y la salud que nos da, Señor. Gracias, Señor, porque hoy abrimos nuestros ojos, Señor, y tenemos propósito. Padre Celestial, nuestro deseo es que tu nombre, Padre, sea glorificado en todo el mundo. Yo sé, Señor, que tú usas todos tus hijos y hijas, Señor, para cumplir ese propósito. En esta tarde, Señor, te pido que abras nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros corazones para recibir el mensaje que tienes para hoy, para nosotros el día de hoy. Usa mis labios, Señor, que toda palabra que sale de mi boca sea guiada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. ¿Se te ha ocurrido alguna vez? Y eso es una ilustración, porque el día de hoy nuestro tema, el tópico de este mensaje es:
la adoración auténtica. Vamos a hablar de la adoración auténtica. Y no sé si alguna vez has pensado, has fijado en que 100 pianos, imagínense 100 pianos, hermanos, afinados todos con el mismo diapasón. Y si no saben esa palabra, no se preocupen porque yo tampoco lo sabía. Pero la idea es ese tenedor, ¿verdad?, de música, donde tú le pegas a algo y vibra. Y esa vibración da un tono. Y todos los músicos, ya saben eso. Si eres músico allá afuera y tocas un instrumento, a lo mejor has cantado, debes de saber de este instrumento y lo usas para afinar cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi guitarra y lo afino a lo mejor con el guitarra de mi compañero, ¿qué sucede? Pues esos dos guitarras están afinados, pero ¿qué tal con el cantante? ¿O qué tal con el piano? ¿O qué tal que toca otro instrumento? Ellos van a estar afinados también. Entonces, todos los pianos, 100 pianos afinados con ese diapasón, automáticamente, hermanos, están afinados los instrumentos. ¿Están de acuerdo que estar afinados no el uno con el otro, sino a otra norma a la que cada uno debe inclinarse individualmente? Así que 100 adoradores. ¿Dónde están los adoradores el día de hoy? ¿Están dormidos? No lo puedo ver por la luz, porque eso estoy preguntando. 100 adoradores, hermanos, reunidos, como estamos reunidos el día de hoy. Cada uno mirando a quién. A Cristo, a Cristo. Y están en el fondo más cerca el uno del otro de lo que podían estar si se volvían conscientes de la unidad y apartarán sus ojos de Dios para esforzarse por tener una comunión más cercana. Cuando nosotros, hermanos, como adoradores, fijamos nuestro ojo en Cristo, este diapasón espiritual, ¿verdad? Ese luz que nos debe dar la guía. Entonces no tenemos que preocupar si todos estamos adorando, unidos, porque todos tenemos nuestros ojos fijados en Cristo. Otra ilustración que me gustó, no lo escribí aquí, pero se platica de un hombre que estaba en un servicio y él estaba adorando con todo lo que él podía con su corazón y su espíritu a Dios. Pero en este servicio hubo un momento donde se tiene que arrodillar en el servicio, ¿verdad? Es una ilustración, mis hermanos. Aquí no pedimos que hacen eso. Pero notaron varios hermanos o varias personas ahí en la congregación que no se arrodilló ahí en medio del servicio y fueron con el obispo después, con el sacerdote o con el pastor, lo que tú quieres decir, ¿verdad? Y le quejaron con este hombre, diciendo, hey, ¿no diste cuenta que este hombre no se arrodilló al momento correcto? Y el hermano dijo esto a estas personas y también el obispo. Y le dije, ¿sabes qué? Si tú estabas tan enfocado en la adoración al Padre por el Espíritu, nunca te hubieras dado cuenta que no me arrodillé, porque yo tampoco me di cuenta que no lo hice, porque estaba adorando a Dios. Y nuestro deseo, hermanos, como una iglesia de FC, es que siempre estamos adorando a Dios, como dice esa escritura, en espíritu y en verdad. Les quiero leer un versículo que se habla un poquito de la adoración. Se encuentra en Juan, capítulo 4, versículos 20 y 24. Y como saben que a mí me gusta dar contexto. ¿Por qué? Porque es importante que cuando tú lees la palabra de Dios, tú entiendes qué está sucediendo cuando estamos leyendo esta porción de la palabra. ¿Qué está hablando Cristo o los apóstoles? ¿O qué es la cosa que está sucediendo entre la iglesia? Que esta palabra se está dirigiendo. Entonces en Juan capítulo 4 estamos encontrando la samaritana. ¿Cuántos recuerdan la samaritana famosa que está al lado de ese pozo de agua, hermanos? Entonces Cristo está enfrente con ella, están platicando. Y obviamente Él ya le presentó a ella todos sus males, ¿verdad? Todas las cosas que ella ha hecho mal. Y ella se está dando cuenta que este hombre, este Jesús, no es un hombre normal porque Él sabe cosas que ninguno otro menos Dios podía saber. Aquí lo vamos a encontrar en el versículo 20. Dice, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios
en este cerro, pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran. ¿Y por qué dice la palabra esto? ¿Por qué dice Cristo a esta mujer que ustedes no saben a quién están adorando? Porque los estudiados, los teólogos que han estudiado esa cultura o estos remanentes, ¿verdad?, de una separación de hace mucho tiempo entre el pueblo judío, los israelitas, sabían, hermanos, que estas personas, los samaritanos, ellos negaban los libros de los profetas. Todo lo que Dios reveló de los profetas, ellos no lo aceptaron como palabra de Dios. Ellos se enfocaban en los primeros 5 libros. ¿Cuántos de ustedes han leído los primeros 5 libros de la palabra de Dios? Híjole. Vamos a empezar un estudio bíblico después del servicio, porque hay muchos que no han leído los primeros 5 libros, hermanos. Yo sé, ¿por qué lo menciono? Porque yo sé, ahorita yo estoy también en los primeros libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y yo sé que a veces lo que estamos leyendo, si somos honestos, no nos levanta, no nos da tanto ánimo, ¿verdad? Porque estás escuchando leyes, estás escuchando las cosas que Dios le estaba ordenando al pueblo. Pero ¿sabes qué? Algo que la Biblia nos ha enseñado a todos los estudiados, todas las personas de negocios y todas las personas que han estudiado historia. Cuando tú no sabes la historia, ¿qué dice ese dicho? Cuando tú no sabes el pasado, de dónde vienes, tú estás dispuesto o muy ciertamente lo vas a seguir repitiendo porque no has aprendido. Entonces esa porción de la palabra es muy importante para nosotros, los creyentes de Cristo. ¿Por qué? Porque nos enseña, hermanos, todo lo que Dios hizo para que tú y yo podamos estar aquí el día de hoy. Si no entendemos la historia del pasado, no nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que Dios tenía que aguantar de los judíos, de su pueblo elegido, para que un día de ese pueblo podía salir un Salvador, para que un día tú y yo, el día de hoy, podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces, tenemos que entender lo que ellos estaban pasando, pero también lo que los samaritanos no aceptaban eran todas las profecías. Recuerda la prédica que tuvimos hace unas cuantas semanas acerca de las profecías de Cristo. Que Cristo cumplió ¿cuántos? Más de 300 profecías. Los samaritanos no entendían las profecías 100% porque ellos no aceptaban las profetas. Y es por eso Cristo dice a esta samaritana, no entienden o no conozcan a quién están adorando. Sería como armar una mesa sin las instrucciones. A lo mejor vas a llegar a cumplirlo, ¿verdad? Pero a lo mejor te van a faltar partes o vas a tener unas extras. Mi esposa platica de una vez y no es por quemar mi suegro, ¿verdad? Pero una vez, y él no sabe, ¿verdad? Eso no le digas, porque no está aquí, no sé si está viendo el servicio, pero una vez estaba componiendo una parte del carro, ¿verdad? Y me platica mi esposa que después de componerlo, ¿verdad? De arreglarlo todo, le sobró unos cuantos tornillos, ¿verdad? Y le dice a mi suegra, hey, maneja el carro para pues probarlo, ¿verdad? Todo está bien. Y él dice, no, manéjalo tú porque estas partes son extras. Entonces, hermanos, si no tenemos todo el manual, toda la Biblia, nos va a faltar información importante. Dice Cristo, pero nosotros, los judíos, sí sabemos a quién adoramos. Sí lo sabían porque ellos estudiaban todo el Antiguo Testamento. Los profetas mayores, los menores, la historia. Y el Pentateuco también, los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Porque el Salvador saldrá de los judíos, dice Cristo. Dios es espíritu. Y los que lo adoran
para que lo adoran como se debe, tienen que ser guiados. ¿Por qué? Por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorados. Y ese tiempo ya ha llegado. ¿Por qué Cristo podía decir esto a esta mujer? Porque Cristo sabía su propósito. Recuerda que platicamos del propósito de Cristo. Él llegó, hermanos, aquí para establecer de nuevo esa conexión que se perdió en el jardín del Edén. Entonces Él sabía que ya ha llegado el momento donde Él iba a ir, pero muy pronto iba a desparramar, iba a compartir, iba a entregar ese Espíritu Santo que todos de nosotros que hemos sido creyentes en Cristo hemos recibido. Y por ese Espíritu Santo, Él sabía que ya las personas que querían adorar a Dios iban a poder hacerlo tal cual como Dios Padre lo quería desde el principio. Dice, por muchos años se creyó que la adoración era cantar canciones. No sé si ustedes han tenido mucho tiempo en la iglesia. Yo crecí, desde que yo nací, mis papás me tenían en la iglesia. Yo conozco servicios, yo conozco adorar, alabanzas. Pero a veces pensamos que adoración, esa palabra adoración, era cantar canciones de letra. Yo crecí pensando eso. Que adorando a Dios es cantando canciones a Dios. Y alguna vez escuchó, si usted ha escuchado que vamos al servicio a tener un tiempo de ¿qué? De alabanza y adoración. ¿Y qué se instruye, qué se enseña, qué tú guardas en tu mente? Como la pastora Linda a veces dice, el PC de nuestra mente, ¿verdad? Dice que para adorar a Dios tenemos que ir al servicio. ¿Verdad? Adoras a Dios aquí, pero saliendo por las puertas vives tu vida. Afuera, lo que sucede, lo que haces. Pero aquí en este edificio es donde adoramos y alabamos a Dios. Las canciones, hermanos, rápidas son alabanza y canciones lentas son la adoración. Donde todos los hermanos pasan enfrente, las lágrimas empiezan a bajar, ¿verdad? Porque estás en la presencia de Dios. Vamos a ver qué significan estas dos palabras. Acuerda el hebreo, lo original. Los términos que responden a alabanza y adoración tienen significados muy importantes para nosotros el día de hoy. Alabanza. La palabra alabanza es halel y proviene de la raíz hebrea que significa alabar, glorificar o exaltar y se relaciona, hermanos, con expresiones de alegría, gratitud y reconocimiento hacia Dios. Es donde tú estás adorando y agradeciendo a Dios por todo lo que Él ha hecho. Todas las oraciones que tú has orado y Él ha contestado. Todas las veces que tú has orado por tus niños y ellos han compuesto. Todos los hermanos que han pasado por dificultades en su matrimonio. Y tú estás alabando y glorificando a Dios y dándole gracias por lo que Él hizo en ese matrimonio. A lo mejor has orado por ese trabajo que siempre has anhelado, ¿verdad? Y Dios te lo dio y tú estás agradeciendo a Dios porque Él ya ha hecho. Él ya hizo perdón en tu vida. La palabra halel, hermanos, también se refiere a un conjunto de salmos en la Biblia. Salmos 113 a 118, conocidos como halel, utilizados en celebrar, en festejos judíos para alabar a Dios. Adoración, esa palabra en el hebreo es advodá y significa servicio o trabajo y es en un contexto espiritual. Se refiere a la adoración como un acto de servicio a Dios. En la Biblia también se usa para describir el servicio en el templo, los sacrificios, los actos de devoción. Y la palabra implica una entrega activa, una dedicación total de la vida y las acciones. Hay una diferencia entre adoración y alabanza. Quiero enseñar donde se puede encontrar ese alabanza, o esa adoración a Dios.
Si quieren voltear en sus Biblias, se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 38 y 42. Y lo pueden anotar ahí, si no tienen su Biblia está bien, lo pueden anotar. Pero esta porción de la palabra está hablando de María de Betania. ¿Alguien recuerda lo que sucedió, un evento grande en la vida de María de Betania? Yuri, ¿qué sucedió en la vida de María de Betania? Jugando, Yuri, jugando. Le dije, hey, siéntate aquí enfrente, y no le dije que iba a preguntar una pregunta. Hermanos, María de Betania es la hermana de Lázaro. Ella tuvo un gran evento en su vida. Y obviamente, como cualquier creyente, como tú y yo, ¿verdad? Cuando Dios obra de una manera maravillosa, milagrosa en tu vida, tú quieres agradecer, ¿sí o no? Pues espero que sí, mis hermanos, porque si no, tenemos problemas. Si Dios ha movido de una grande manera en tu vida y no quieres agradecer a Dios, no lo quieres adorar, entonces tenemos un problema. Y después del servicio se puede unir conmigo aquí en la oficina, podemos tener una plática acerca de por qué no quieres adorar. Pero esta mujer, hermanos, tuvo un gran evento en su vida, un gran milagro que Dios permitió. Porque si leemos los versículos, sabemos que Cristo no levantó a todos los muertos. Hay un evento, hermanos, donde Cristo llegó al lado de un agua, se me escapa la palabra en español, pero básicamente un paralítico estaba ahí al lado del agua esperando su sanidad, pero hubo muchas otras personas. Y la palabra no nos confirma que todos los demás recibieron el milagro, pero ese hombre sí recibió su milagro. Entonces, María no tenía que recibir ese milagro, pero Jesús fue movido en su corazón. Y cada vez, hermanos, que Dios mueve de una manera grande, lo está haciendo por un propósito. Las cosas que tú te lees en la palabra de Dios, no hay coincidencias. Si Dios en tu vida ha movido de una manera grande y sobrenatural, no es por accidente. Dios no levantó ese día y dijo, ¿sabes qué? ¿A quién te voy a fijar los ojos? ¿Sabes qué? Déjeme contestar su oración. Dios contesta oraciones y hace mover de su gran poder con un propósito. Y nosotros, sus hijos, tenemos que entender el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios en esto? Pues el primero y el más grande, es para que tú glorificas a tu Padre Celestial por el milagro que hizo. ¿Cómo lo hacemos? Dios te mueve de una manera sobrenatural en tu vida y dices, pues gracias Dios, estaba orando mucho por esto y pues recibo, ¿verdad? Y sigues al trabajo o a la escuela. No, mis hermanos, tú compartes el testimonio. ¿Han visto ese letrero que dice atrás, queremos conocer tu testimonio? ¿Por qué piensas que queremos conocer tu testimonio? Porque en una iglesia tan grande como esta es posible que un hermano ahí atrás, Dios ha movido de una manera sobrenatural y milagroso y sabemos que es Dios, pero el hermano que está acá, que nunca se mueve de ese lugar, siempre se sienta ahí y nunca platica con este hermano, nunca se va a dar cuenta. ¿Y por qué queremos que se da cuenta, hermanos? Porque es por los actos de Dios. Es por su mover que nuestra fe, esa fe que estaban hablando los cantantes el día de hoy, esa fe, se requiere esa fe, esa estimulación de nuestra fe para que crezca, para que podamos tener más fe. Porque en este momento cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. La palabra dice sí o no. ¿Ya? ¿Cómo pensamos que vamos a aumentar o agregar o incrementar esa fe? Pues uno es leyendo la palabra de Dios para que te seas fortificado en tu espíritu. Pero la otra manera es que unos hermanos compartan su testimonio a otros hermanos para que nuestra fe junto crezca, mis hermanos. Y cuando nuestra fe crezca, ¿qué piensa que sucede? Podemos creer por cosas aún más grandes a Dios. ¿Estamos creyendo por cosas grandes en TFC? ¿Cuántos vieron ese dibujo de 3 lagos? Eso requiere fe. Requiere fe de nuestro pastor principal, porque ¿sabes qué? A él le dio la visión. Dios le dio la visión a él. Entonces él tiene que tener fe que fue Dios hablando a él. Y yo, como pastor abajo de él, tengo que tener fe que Dios le habló. Y ustedes
tiene que tener fe que Dios está llamando a esta iglesia de cumplir esa visión. ¿Y cómo podemos saber qué es lo que Dios está mandando? Porque esta iglesia, hermanos, como la pastora compartió en ese video que grabó, desde 1946 esta iglesia ha existido y ha sido llamado para cumplir un propósito, de ser un faro de luz en el valle. Y todo lo que ha sucedido de ese momento para acá, todo, hermanos, no fue accidente. No fue que Pastor John llegó de otros estados aquí porque quería, porque si escuchan su testimonio, llegó aquí al valle y dije, todo plano, él viene de California, donde hay montañas y es hermoso afuera, ¿verdad? Y aquí, ¿dónde están las más cercas montañas al valle? No se mira ninguna montaña. Tienes que ir como 3-4 horas al norte o a otro lugar para encontrar montañas. Entonces se requirió fe en Dios, en una visión. Y Dios le dio esta visión a nuestro pastor. Entonces nosotros tenemos que tener fe. Y la fe se viene por cumplir y compartir, por compartir los milagros que Dios ha dado a cada uno de nosotros. María, hermanos, recibió un gran milagro. Jesucristo levantó su hermano del muerte. Y si recuerdan la historia, se dan cuenta que Cristo no lo sanó inmediatamente. Esperó. Y era un gran amigo de Cristo. Y si pensamos en eso, no tiene sentido. ¿Por qué Cristo no lanzó inmediatamente? No lanzó inmediatamente porque hoy en día es necesario que tú y yo, cuando leemos esa porción de la palabra, no tenemos ninguna duda. Cristo esperó, hermanos, para que sus discípulos podían saber que ese hombre estaba muerto por 3 días. Los científicos, las personas que estudian los animales saben que hay ciertos venenos que te pueden calmar el corazón tanto que te puedes dormir por 1 día, a lo mejor 2. Pero nadie en la historia de la humanidad ha estado muerto por 4 días. Ninguna persona. Y era necesario que estos hermanos, estos apóstoles, estos discípulos de Cristo, tenían ninguna duda en el poder de Cristo Jesús. Y después de 4 días, Dios lo levantó. Y María viene aquí en esa porción de la palabra de Dios y dice que ella dio prioridad, hermanos, a sentarse a sus pies de Cristo. Porque ella sabía que este hombre era el Mesías, por tanto que ella anhelaba en la nación de Judía. Y ella compró un perfume en adoración a Cristo, al Dios Padre. Porque cuando tú adoras a Cristo, tú estás adorando a Dios, porque es Dios Padre que lo envió. Y ella, hermanos, dice que ella compró un perfume tan costoso que era equivalente al salario de todo un año. Imagínense el costo. No sé cuántos de ustedes ganan. Cada uno de nosotros tenemos diferentes salarios. Pero vamos a decir un salario normal. Con un salario normal aquí en el valle, tú puedes comprar, no sé, toda una camioneta o a lo mejor una mitad de una casa, depende del área de donde vives, ¿verdad? Si no tienes que gastar en comida ni nada. Gastó todo un año en los pies de Cristo. Y obviamente ese apóstol, ¿verdad?, que iba a traicionar a Cristo, Judas, se quejó. Pero ella estaba adorando a Dios con todo lo que ella tenía, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser. Y no le importaba el dinero. Ella quería adorar a Cristo por lo que Él hizo. Pablo y Silas, hermanos, en prisión, en Hechos capítulo 16, versículo 25, dice que ellos estaban adorando y cantando himnos a Dios. Y su adoración en estas circunstancias tan difíciles demuestran un espíritu que permanece conectado a Dios independiente de ¿qué? Las condiciones. Estaban encerrados y todavía decidieron adorar a Dios. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 14 a 15 dice esto. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. David también adoró a Dios Padre con todo lo que tenía. Es interesante si lees esta porción de la palabra de Dios, porque después su esposa le va a regañar, le va a decir, ¿qué estás haciendo medio desnudo ahí enfrente de todo? Imagínense, el rey de la nación.
No cualquier persona ahí del CAE, ¿verdad? El rey, la cabeza de esa nación, se puso con un pedacito de lona aquí enfrente y atrás, ¿verdad? Y estaba bailando con todo su ser delante de la presencia de Dios, adorando a Dios Padre. Y esa mujer, obviamente que no era judía, ¿verdad? Ella no era creyente. Ella está quejando de lo que David estaba haciendo, porque ella no entendía la adoración auténtica. Y en ese momento, hermanos, David no le importaba al hermano al lado o la hermana al lado. No le importaba si me van a ver levantar mi mano o si voy a adorar en el Espíritu aquí en la presencia de Dios. No le importaba nada. Él estaba adorando. Y esos son los ejemplos que nosotros hoy en día tenemos acerca de la adoración auténtica. Y también, hermanos, tenemos nuestro protagonista, ¿verdad? Recuerden el nombre del principio, del versículo central. El cojo que pidió limosna. Cuando él recibió su milagro, ¿qué hizo él? Dice la palabra que él empezó a expresar de manera de oración, gritaba, danzaba, ¿verdad? Porque él estaba feliz y agradecido a Dios. Y le estaba adorando con todo lo que él tenía. Tanto, ¿verdad? Que causó problemas por los apóstoles, que querían declarar el nombre de Cristo Jesús. La verdadera adoración, hermanos, trasciende actos religiosos. Y no estamos hablando de un acto religioso. Por eso hablé al principio de lo que nuestros padres nos enseñaron, a lo mejor nuestros abuelos, o la iglesia donde veníamos antes. Me tocó en mi trabajo, como trabajo en una área donde se a veces va a eventos, y también antes, ¿verdad? En diferentes eventos invitados por la familia. He ido a diferentes iglesias y obviamente algunos tienen unas tradiciones. Y no tengo nada en contra de tradición. Pero si tu tradición, solo razón, el motivo por lo que hacemos las cosas era porque lo hemos hecho así y siempre será así, estamos perdiendo, hermanos, el verdadero adoración a Dios. Porque llegar aquí y levantar tus manos y cantar canciones de alabanza no es un acto religioso. No lo hacemos porque lo tenemos que hacer. ¿Me explico? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque debe nacer en nuestras entrañas, en nuestra ser. Como estos, como David o como el cojo. Él tenía un deseo ferviente de adorar a Dios. No es costumbre, no lo hacemos por costumbre o para impresionar a otros. Y eso es algo que Cristo estaba hablando a los hombres que se paran enfrente, ¿verdad? Esas personas con gran palabras y oran y oran y oran, pero no están orando para adorar a Dios. Lo están haciendo para recibir ellos la gloria. Ellos la alabanza, para que todos piensen, mira nomás, ese hermano estudió la palabra, ¿verdad? Él sí escribió bien su sermón, su oración. ¿Y qué dice Cristo acerca de esa oración? Hubo una porción de la palabra de Dios donde dice que ustedes son como los fariseos que eran como esos, no son tumbas, pero es ese sepulcro, gracias Yuri, blanqueado. Que afuera te mires hermosa. Es hermoso como tú levantas tu mano y oras a Dios, pero adentro eres como huesos muertos. Porque no lo estás haciendo de un corazón sincero, de motivos correctos. Las circunstancias, hermanos, tampoco determinan nuestra adoración a Dios. Tenemos el ejemplo de Pablo y de Silas, encarcelados por la obra de Dios. David, ¿recuerdan David? El que danzó medio nudo ahí enfrente, ¿verdad? Regañados por su esposa. Dice 1 Crónicos, versículo 28 a 9. Dice esto, y ese es David hablando a su hijo, Salomón. Pues recuerda de Salomón, el rey más sabio de todo el mundo, el hombre más sabio de todo el mundo que ha existido. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres, y si lo abandones,
te rechazará para siempre. Y los que hemos estudiado la Biblia sabemos que Salomón muy pronto iba a dejar todo para seguir las dioses de otras personas, aunque era el hombre más sabio. ¿Qué quiero decir con esto? Porque tú eres bien inteligente o que Dios te revela cosas de su palabra, no quiere decir que vas a ser fiel a seguir a Dios. No estamos hablando de intelecto humano, de raciocinio, de poder ver las cosas más allá de las otras personas. Ese hombre tan sabio, elegido por Dios, por su papá, esa línea de donde iba a venir el Mesías, decidió no adorar a Dios como se debía. Y por eso su papá le dijo, hey, pon atención, aguas. Es importante que tú sigas eligiendo la manera correcta. 2 Corintios 13, versículo 5 dice esto. Dice, examínense para ver si están en la fe. Ese es Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Pruébanse a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasan en la prueba. Estaba buscando eso, hermanos, porque ¿sabes qué? Creo que cada uno de nosotros tenemos que evaluar adentro de sí mismo. ¿Estoy adorando a Dios como se debe de adorar? Yo sé que no todos nosotros tenemos la bendición de poder servir allá atrás en las áreas de kids. Y con eso lo voy a terminar. Hoy me tocó pues no me tocó. Tenía la bendición de ver a mi hija cantar. Ella está cantando ahí atrás y gozo por eso. Gozo porque me gozo ver niños de una muy pequeña edad empezar a servir a Dios. ¿Por qué? Porque como todas las cosas de la vida, si tú empiezas desde niño, es más fácil hacerlo más grande. Difícil para muchos de nosotros, ¿verdad? Y yo sé que hay testigos aquí de la gran manera que Dios tuvo que mover en tu vida personal para que tú llegabas a los pies de Cristo. Amén. Hay testigos aquí, hermanos, que han pasado muchos años aquí en la tierra, perdidos y alejados de Dios. Y la cosa es que un pastor me compartió una vez, y es 100%, hermanos, cuando tú estás apartado de Dios, tú eres como un ciego caminando por la calle. Y yo como un hermano que ya estoy en la luz, no me puedo quejar porque estás muerto. Estás muerto en tu pecado. Tú no sabes lo que no sabes porque Dios todavía no te ha alcanzado. Y eso no es una excusa para vivir lo que quieres hacer, ¿verdad? Obviamente hay un precio por tu pecado. Pero estás cegado ahí, entonces no te das cuenta. Y por eso es muy importante todo lo que hacemos en Babies and Toddlers y todo lo que hacemos en Kids. Algunos de nosotros a lo mejor pensamos que se deja ahí, es como un cunero, ¿verdad? Ahí se dejan ahí nada más para que no se lloren aquí, ¿verdad? Y es por eso ponemos ese slide. Hermanos, si hay necesidad de ayuda, puedes salir afuera, ¿verdad? No es por eso, mis hermanos. Es porque de una muy pequeña edad, lo que nosotros como en la iglesia queremos es que ellos empiecen a aprender de Cristo a su edad. Todos los niños grandes, o chicos, perdón, aquí, los babies y toddlers, o a lo mejor los niños de kids de 6, 7, 8, no van a recibir un mensaje de este tipo. Porque este mensaje está dirigido a los adultos. Pero allá en el área de kids y acá en el área de babies and toddlers hay un mensaje. Están aprendiendo de su nivel para que un día puedan estar aquí con todos nosotros. Amén. Y yo tuve la bendición, mis hermanos, a estar ahí con ellos el día de hoy, en el primer servicio. Y te voy a decir, la adoración de esos niños pequeños me llenó mi alma. Me llenó mi alma. Porque ¿sabes qué? Es como Cristo dice, deje los niños venir a mí. Porque tenemos que tener ese corazón de niño para realmente poder adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos grandes, ¿qué sucede? Los afanes, los problemas y todas esas cosas causan distracción en nuestras vidas. Estaba escuchando ahí atrás y me gozo por alabanza, pero sabes que Dios me trajo en el alma, hermanos, la importancia de nuestra adoración auténtica.
No se trata de cómo canto. No se trata realmente de cómo lo hacemos en este lugar. Porque aquí estamos entre todos creyentes, la mayoría de nosotros. A lo mejor hay algunas personas que fueron invitados el día de hoy o has estado atendiendo una iglesia. Pero a Dios Padre le importa nuestros corazones. Nuestros corazones, el motivo de nuestro corazón. Jeremías 29, versículo 13 a 14. Ese es el mensaje, parte del mensaje que Hannah, nuestro director de Kids ahí atrás, compartió a los niños el día de hoy. Y me impactó el corazón y por eso lo puse aquí en el mensaje para nosotros, los adultos, el día de hoy. Dice la palabra de Dios, cuando vengas a buscarme, me encontrarás. Si cuando vengas en serio, y esto no lo vas a encontrar en la palabra de Dios porque esto es una traducción que yo hice por la traducción de Message. Desafortunadamente el Message no está en español, yo agarré las palabras en inglés, lo traducí en español para que lo pueda compartir contigo. Porque es importante esta segunda parte. Dice, si cuando vengas en serio a buscarme y lo deseas, escucha lo que dice aquí, más que nada. Cuando vengas en serio a buscarme y lo deseas más que nada, me aseguraré de que no te decepciones. Decreto de Dios. Cambiará las cosas para ti. Te traeré de vuelta de todos los países a los que te conduje. Decreto de Dios. Te traeré a casa, al lugar del que te envié a exilio. Pueden contar con ello. Pónganse de pie, mis hermanos. ¿Qué es el motivo de mi adoración? Cuando llego aquí, ¿estoy llegando de todo corazón? ¿Estoy deseando más que nada la presencia de Dios en mi vida? ¿O estoy llegando aquí por un acto religioso? Estoy llegando por costumbre. Cada domingo es día del servicio. Y tengo que venir. Estoy aquí porque en un tiempo como yo, ¿verdad? Porque mi mamá sí me lo hizo. Hey, vamos a la iglesia, dando esos pescos, ¿cómo se dice? Pescones. Llevándome a la iglesia, ¿verdad? Y cuando te dormías ahí, hay algunos de ustedes, yo estoy mirando aquí, que requieren un pescón. Pero gracias a Dios tienes un muy buen hermano creyente a tu lado que te ama y te deja dormir durante el mensaje para que puedas levantar después fresco y ir a comer, cenar a gusto. El día de hoy, hermanos, Dios Padre nos está queriendo recordar la importancia de nuestra adoración a Él. En el jardín de Edén, hermanos, Dios tenía un propósito, tenía un deseo. Si no han pensado en esto, déjenme compartir. Dios creó a todos los animales, a todos los árboles. Y Dios Padre dijo dijo, falta algo en mi creación. Falta algo. ¿Por qué? Porque Dios Padre no podía tener una relación con los animales, ni los árboles, ni los pescados, ni los aves. Faltaba algo donde Dios Padre podía tener una relación con su creación. Y ese algo, hermanos, es tú y yo. Así es. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Para ver todo lo que Él hizo, todas las montañas, y el sol, y las estrellas, y los aves, y los peces, y los animales que tanto buscamos en esos canales de Discovery, ¿verdad? Toda esa hermosura de Dios, y de sorprendernos y maravillarnos de Dios Padre. Y por eso nosotros existimos. Pero, como también nos da la habilidad de decir sí o no, fracasamos. Y por eso Cristo llegó. Porque Dios Padre todavía quiere
tu adoración. Anhelaba por tu adoración. Creyó a ti por tu adoración. ¿Sabes por qué podemos dar cuenta de eso? Porque si yo, siendo honesto, hermanos, si yo soy Dios y veo que mi creación fracasa, les mato a todos y empiezo de nuevo. Yo creé el mundo. ¿Qué me impide hacerlo de nuevo? Pero no quería destruir a toda humanidad. Quiere tu adoración. Y por eso mandó a su Hijo. Quería tu adoración tanto que estaba dispuesto a mandar a su único Hijo de morir una muerte en la cruz, para que hoy tú puedas tener la habilidad todavía de adorarlo como debe. Como dice esa porción de Jeremías, que anheles más que todo lo demás adorar a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo estás adorando a Dios? ¿Lo estás haciendo por costumbre? ¿Lo estás haciendo nada más los domingos? ¿O tu vida afuera de esas paredes muestra tu verdadera adoración hacia Dios? Si invitaba a tus compañeros del trabajo aquí en la iglesia, allá arriba, les decía, ¿sabes qué? Pasa enfrente y te voy a dar el micro. Muéstrame cómo mi hermano, y voy a estar, perdón, Yuri, mi hermano Yuri, cómo mi hermano Yuri está adorando a Dios afuera. ¿Tú ves el ejemplo ahí afuera? Y obviamente no vamos a hacer eso, mis hermanos, pero es para que nosotros pensamos. ¿Qué van a decir mis compañeros, mis amistades, mis amigos de mi manera de adorar afuera? Porque eso es como realmente nosotros como creyentes damos adoración a Dios. Es por nuestra vida ahí afuera. Estamos siendo la luz, estamos adorando a Dios. Cuando la gente mira a nosotros, ¿está mirando a un Dios que ama creación? ¿O está mirando personas con poca paciencia, que pisan a otros para tener posición? ¿O están viendo a alguien que extiende la mano, que a lo mejor ayuda con, no sé, con dinero a veces, o con tiempo? Dice A.W. Tozer, un predicador muy famoso, dice, cuando el Espíritu de Dios viene sobre un hombre o mujer, todo su ser resuena con el poder y la presencia de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre un hombre o mujer, todo su ser resuena con el poder y la presencia de Dios. Del mismo modo que un violín resuena con el arco tensado sobre sus cuerdas. Esta ilustración, hermanos, es muy famosa de este hombre, porque habla de la verdadera adoración. Cuando tu vida resuena de la presencia de Dios adentro, todo lo que tú haces resuena de un Dios Padre que ama su creación, que una y otra vez ha extendido misericordia y amor y paciencia para nosotros. Y tu vida, como ese violín, debe de resonar igual. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre está buscando verdaderos adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad. Y hoy, si tú puedes decir y examinar tu vida, tú puedes decir, ¿sabes qué? A lo mejor cuando recibí a Cristo Jesús empecé bien, pero cosas han sucedido y he perdido el enfoque de mi vida. Hoy Dios nos está dando una oportunidad de regresar a la verdadera adoración. Que la adoración mía no es solamente en un domingo, que no es solamente en una oración, pero es todos los días. Cuando tengo oportunidad, muestro ese amor de Dios a los demás. Y esa es una manera de adoración al Padre, de glorificar a Él. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, por el mensaje que tú nos dices, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que tú dejaste, Señor, como un sello en nuestros corazones. Como esa voz sutil, muy adentro, Señor, de nuestra ser, que nos recuerda, Señor. Y en estos momentos, Señor, yo sé que está recordando a muchos de mis hermanos
¿Por qué fue creado yo? ¿Por qué existo en esta tierra? Y nos estás diciendo, Padre Celestial, que nosotros estamos aquí, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, perdón si hemos fallado en nuestra adoración hacia ti. Te pedimos perdón, Señor, como una comunidad, si hemos fracasado, Señor, en buscarte de todo corazón. Te pedimos perdón, Padre Celestial, si los afanes de este mundo, Señor, han quitado nuestro enfoque de adorarte a ti, Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, que tú de nuevo, Señor, por tu Espíritu Santo, nos guías, nos ayudes, Padre Celestial, a enfocar de nuevo, Señor, de adorarte como un día lo hicimos cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas. A lo mejor tú estás aquí el día de hoy y tú no entiendes lo que has perdido porque nunca has recibido a Cristo Jesús en tu corazón. Ese es el primer paso, mis hermanos, de hacer una declaración de recibir a Cristo Jesús como Rey y Salvador. Y si hoy tú quieres hacer esa decisión de recibir a Cristo Jesús, o a lo mejor lo recibiste hace mucho tiempo y has alejado completamente de Él, y hoy alguien te hizo una invitación y has llegado aquí, llegaste aquí con un propósito. Te voy a pedir ahí donde estás, te levantes tu mano para que juntos podamos orar contigo. Gracias, hermanos, por sus hermanos. Gracias ahí atrás por sus manos. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? Gracias, hermana. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gracias. Lo que voy a pedir es, como una iglesia, vamos a orar todos juntos por nuestros hermanos que han hecho la mejor decisión de recibir a Cristo Jesús o de regresar a Él. Repiten conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Declaro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Espíritu Santo, guíame en la adoración auténtica a mi Padre. En Cristo Jesús te pido. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso, mis hermanos.